Observatorio de Soberanía Argentina. General Jorge Edgar Leal. El general que siempre obedeció al pueblo. En un momento crucial de inestabilidad política para las Provincias Unidas del Río de la Plata, emerge la figura de un líder cuya lealtad trascendió las órdenes superiores para alinearse con la verdadera voz de la soberanía del pueblo. Este es el relato de José de San Martín, el general que, con su visión estratégica y su profunda conexión con la gente, sentó las bases de una nación y un proyecto de país que aún resonan hoy. Contexto de una nación naciente, 1814 a 1815. En el año 1814 encontró a las Provincias Unidas del Río de la Plata en una situación de profunda inestabilidad. La lucha por la independencia se veía complicada por facciones internas en el gobierno de Buenos Aires, cada una con intereses opuestos que paralizaban el funcionamiento institucional. El director supremo, Gervasio Antonio Posadas, cedió a la presión de la logia Lautaro, liderada por su influyente sobrino Carlos María de Alvear, un personaje ambicioso cuya influencia crecería peligrosamente en los años venideros. En este escenario, la plaza de Montevideo, último bastión realista, caería tras un asedio de 612 días. Aunque Alvear llegó para recoger la gloria y fue declarado benemérito de la patria, el verdadero mérito recayó en José Rondó y las milicias orientales, entre las que ya descollaba Gervasio Artigas. Este episodio fue el preludio de una serie de conflictos alimentados por la desmedida ambición de Alvear y su manipulación política. La designación de Alvear como jefe del Ejército del Norte, con la mira en una ambiciosa campaña hacia el Alto Perú, Ecuador y Bogotá, encontró la enérgica oposición de los oficiales leales a Rondó. Este desafío llevó a Alvear a un retorno furioso a Buenos Aires, donde forzó la renuncia de Posadas y asumió el gobierno central el 9 de enero de 1815 sin intermediarios. Los desafíos del directorio de Alvear. La asunción de Carlos María de Alvear al poder no trajo la calma, sino que exacerbó las tensiones existentes y reveló la fragilidad de un gobierno centralista cada vez más aislado. La sublevación del Ejército del Norte fue solo una de las múltiples aristas de una crisis multidimensional que amenazaba con desintegrar el incipiente proyecto nacional. El retorno de Fernando VII. La restauración monárquica en España y el retorno de Fernando VII al trono significaron una amenaza directa para la independencia de las Provincias Unidas, con la posible llegada de nuevas expediciones realistas. El federalismo de Artigas. En el litoral, la figura de Gervasio Artigas consolidaba su influencia sobre las provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y la Banda Oriental, promoviendo un modelo federalista que chocaba con el centralismo porteño. Derrotas militares. La derrota de Dorrego en Guayabos a manos de las milicias orientales obligó a las tropas del directorio a retirarse de la Banda Oriental, debilitando aún más la posición del gobierno de Buenos Aires. Aislamiento político. En este contexto adverso, la logia Lautaro se convirtió en el único sostén de Alvear, quien, al margen de los intereses populares, incluso llegó a considerar la posibilidad de solicitar el protectorado del Reino Unido, un acto de flagrante entrega de la soberanía nacional. Cuyo y la visión estratégica de San Martín. Mientras Buenos Aires se debatía en luchas internas, desde mediados de 1814, José de San Martín se encontraba en Cuyo, donde había asumido el cargo de gobernador-intendente. Lejos de las intrigas porteñas, San Martín se dedicó a una tarea titánica, la preparación de un ejército capaz de cruzar los Andes para liberar Chile, posteriormente, Perú. Su visión era tan audaz como su método de trabajo, descrito por Juan Carlos Suretti en El general San Martín y la cultura. Conquistó moralmente a Cuyo, antes de reconquistar a Chile, organizando un pueblo de trabajadores y combatientes, como una república de hormigas para hacerlos servir a sus empresas por medio de una metódica acción cooperativa. Esta cita resalta no solo la genialidad militar de San Martín, sino también su profundo sentido de liderazgo civil, transformando a Cuyo en una base logística y humana fundamental para su ambicioso plan libertador. Su capacidad para movilizar y organizar a la población en torno a un objetivo común sería crucial para el éxito de la gesta sanmartiniana. La revuelta popular de Cuyo y la decisión histórica. La convulsa situación política, tanto interna como externa, llevó al gobierno de Alvear a tomar decisiones que tendrían serias consecuencias. La sublevación del Ejército del Norte, el 15 de abril de 1815, en oposición a las medidas de Alvear, precipitó la renuncia de San Martín a la gobernación cuyana.
Alvear, en un intento por consolidar su poder, nombró en su lugar al coronel Gregorio Perriel, un hombre de su confianza. Sin embargo, la reacción del pueblo cuyano fue inesperada y contundente. Cuyo se conmocionó, desatando una revuelta popular que demostraría la verdadera fuerza de la soberanía. El pueblo de Mendoza convocó a un cabildo abierto y se expresó rechazando la medida del director Alvear y confirmando a San Martín en su cargo. La firme y resuelta actitud del pueblo mendocino llevó a San Martín a una profunda reflexión y a una de sus frases más célebres. Cuando el pueblo tiene más razón que el gobierno, la patria manda. Este magnífico ejemplo de un hombre que supo entender el mensaje de su pueblo y actuó tomando una decisión histórica, aun contra su formación castrense que lo impulsaba a obedecer a los mandos superiores, lo consolidó como un líder excepcional. San Martín, el hombre político, sabía leer la hora de su pueblo, lo que lo llevó a obedecer a aquel en el cual radica la verdadera soberanía según la tradición hispánica, el pueblo, que elige por quién y para qué será gobernado, y si no, no. Precedentes de soberanía popular y federalismo. La actitud del Cabildo de Cuyo marcó un precedente de vital importancia en la joven nación. Tradicionalmente, los gobernadores intendentes eran nombrados por el director supremo, pero este cabildo abierto sentó un hito histórico al ratificar a subgobernador, enviando un claro mensaje de soberanía popular y atisbos de federalismo que comenzarían a gestarse en otras regiones del país. 1. San Martín en Cuyo. Confirmado por el pueblo de Mendoza tras el rechazo a Alvear, su continuidad en el cargo simbolizó el poder de la voluntad popular sobre las imposiciones del centralismo porteño. 2. Francisco Candioti en Santa Fe, conocido como el Príncipe de los Gauchos, Candioti fue nombrado gobernador por un proceso similar, reflejando la autonomía de las provincias y el surgimiento de liderazgos locales legitimados por el pueblo. 3. Martín Miguel de Güemes en Salta. En la frontera norte, Güemes también accedió a la gobernación por el respaldo popular, demostrando la consolidación de un poder regional que sería crucial para la defensa de las Provincias Unidas. Estos tres ejemplos son los primeros atisbos de federalismo en nuestro país, donde una clarísima soberanía popular se imponía por encima de cualquier manda más. Podríamos decir que Candioti, San Martín y Güemes fueron nuestros primeros gobernadores federales, sentando las bases de una organización política que buscaría un equilibrio entre el poder central y la autonomía de las provincias. La labor transformadora de San Martín en Cuyo. El apoyo incondicional del pueblo cuyano a San Martín no fue casual, sino fruto de una gestión gubernamental ejemplar. En un contexto de escasez y amenazas realistas, San Martín no solo preparó un ejército, sino que transformó la provincia en una base productiva y social, sentando precedentes de honradez, eficiencia, planeación y ejecución. Economía y producción. Impuesto a la riqueza, una medida innovadora que gravó a los que más tenían para financiar la causa, priorizando el esfuerzo colectivo sobre los intereses individuales. Confiscación de bienes realistas, los bienes de los españoles prófugos o fallecidos sin testamento fueron declarados patrimonio público, un recurso vital para la empresa libertadora. Fundador de la Metalurgia Nacional. Junto a Fray Luis Beltrán, estableció talleres que emplearon a 700 personas, fabricando armas y pertrechos esenciales para la expedición. Salud y educación. Salud y educación. Fomento de la vitivinicultura. Protegió y promovió la producción de vino, base de la economía regional, con ejemplos como la bodega Navarro Correas, que aún perdura. Vacunación obligatoria, implementó la vacunación contra la viruela, pagándola de su propio bolsillo, demostrando una preocupación por la salud pública. Primer colegio secundario de Mendoza. Fundó esta institución, tomando como modelo el Instituto Nacional de Francia, impulsando la educación de calidad. Escuelas y bibliotecas, extendió el acceso al conocimiento, convencido de que la educación forma el espíritu de hombres. Legislación social. Primera ley protectora del trabajo, dictó la primera ley a nivel nacional en defensa de los derechos del peón rural. Primera ley de protección a un producto nacional. Impulsó la salvaguarda del vino cuyano, protegiendo la producción local. La organización establecida por San Martín en Cuyo no solo fue crucial para el ejército de los Andes, sino que representó un modelo de gobernanza que lo convirtió en un líder admirado y amado por su pueblo, soldados y oficiales por igual. Un liderazgo ejemplar y desinteresado. La grandeza de San Martín no solo radica en sus proezas militares, sino en su profundo sentido democrático y su capacidad para anteponer los intereses del país a cualquier ambición personal o mandato superior.
Su confrontación con el gobierno de Alvear, al que criticó por su censura a la prensa y la persecución de la opinión, revela su compromiso con la libertad y la justicia. Si un gobierno implanta una rígida censura a la prensa e instala el delito de opinión, que incluye entre las penas el fusilamiento, ¿qué es? Esta reflexión, en referencia al régimen de Alvear, demuestra la claridad de San Martín sobre los límites del poder y la importancia de las libertades civiles. Su situación era compleja, como soldado, debía obediencia al directorio, como líder popular, a la voluntad del pueblo mendocino. La salud precaria y la falta de apoyo económico de Buenos Aires, sumados a los intentos de Alvear por desplazarlo, no hicieron más que fortalecer su convicción. San Martín y las provincias de Cuyo fueron precursores de un concepto que Colmar von der Goltz desarrollaría mucho después en La Nación en Armas, la idea de una sociedad organizada para el esfuerzo bélico. Como señala Federico A. Gentiluomo en San Martín y la provincia de Cuyo. Precursores de la Nación en Armas, la interacción estratégica entre el general y la provincia anticipó estas ideas en muchos años. Legado y proyectos de nación. Los valores morales, éticos y espirituales de San Martín, junto a su extraordinaria capacidad organizativa y su genial pensamiento político, lo convierten, sin duda, en un padre del país, al igual que Manuel Belgrano. Gran parte de los lineamientos de un proyecto de país trazados por San Martín aún conservan su vigencia y han sido reivindicados a lo largo de la historia argentina. 1815, Estatuto del Peón Rural. San Martín dicta la primera ley de protección del trabajo a nivel nacional, sentando un precedente en la defensa de los derechos de los trabajadores rurales. 1944, reedición del Estatuto. Juan Domingo Perón impulsa la reedición del Estatuto del Peón Rural, reconociendo su indiscutible utilidad y actualizando sus principios. 2012, actualización de la ley. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la ley es nuevamente actualizada, demostrando la persistencia de este legado. El proyecto de nación que San Martín construyó en Cuyo es un punto de partida que, a lo largo de la historia, tendría defensores y detractores. Tuvo que enfrentar intereses ajenos al pueblo, como el centralismo porteño, que sistemáticamente obstaculizó la campaña libertadora e incluso lo tildó de traidor. Esta lucha entre visiones de país perdura hasta hoy. Dos proyectos de país, un legado perenne. Nuestra historia se ha tejido entre dos grandes proyectos de país que, ayer como hoy, se encuentran en pugna. San Martín es un faro en esta disputa, un punto de partida y una ruta a transitar hacia un destino de libertad y soberanía. El proyecto nacional. Hunde sus raíces en nuestros pueblos originarios, se nutre de la tradición española y se enriquece con los sentimientos cristianos. Proclama al mundo su sueño de libertad, soldados, esta es la primera bandera independiente que se ha levantado en América. Proclama de la bandera de los Andes, 5 de enero de 1817. Aspira a la integración americana en un bloque con intereses comunes en un extenso territorio, buscando una patria libre y soberana con raíz en el acervo popular. El proyecto antinacional. Anuda sus intereses a partir de relacionarse con centros de poder ajenos a nuestra identidad. Desprecia nuestra historia, nuestras tradiciones, se avergüenza de ellas y siempre las mancilla. Impulsa intereses sectoriales oligárquicos en detrimento del interés de las mayorías, condenándonos a una eterna postración con los grilletes de una deuda externa que es la nueva forma de dominio establecida por los centros de poder mundiales. Es la colonia y factoría oligárquica administradora de la dependencia y el saqueo permanente para su propio beneficio y de espaldas a los sentimientos y necesidades del pueblo.